¿Qué dice sus colegas? Que estamos otra vez de vuelta con otro tutorial. Y hoy vamos a hacer hard techno, pero hard techno del que se te mete en los huesos y te hace así. Hard techno de toda la vida, también llamado Schrance o Schrance, o como se le llame en el idioma que lo inventaron. Yo estoy ya trabajando aquí en un proyectillo, os voy a desmenuzar cómo lo he estado haciendo. Y es bastante simple, o sea, vais a poder hacerlo súper fácil. Así que sin más dilación, vamos al lío. Vale, aquí estamos ya en Ableton Live. Aquí en el secuenciador he pasado directamente del modo mixer, ¿no? Y me he venido aquí. ¿Y qué es lo que he hecho? Me he venido a una carpetita que tengo yo aquí, que se llama Hard Techno versus Schrance Drums and Perk One Shots. Bombo, percusiones, hi-hat y shaker y sonido tipo Schrance. Vamos a coger dos kicks. En este caso yo he cogido de una carpeta de Schrance, pero os sirve de cualquier tipo de kick. Ese, que es este, y luego he cogido este básicamente. Con esos dos kicks vamos a hacer un batiburrillo, que es lo que lleva el Schrance, que lleva un batiburrillo ahí de bombo, para hacer como el saturado y el pelotón, ¿no? Primer kick lo secuenciamos tal y como si fuera techno normal, o sea, pum, 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 pum. Evidentemente tenéis que tener la velocidad del proyecto bastante alta, yo lo he puesto a 150. Pues ese, que es este. Yo lo que he hecho ha sido arrastrarlo y sin más, o sea, lo he arrastrado y ahí se ha quedado. No le he cortado ni le he hecho nada. Simplemente he hecho así y lo he duplicado hasta aquí. Vale, ya tenemos el primer kick. El segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rellenar el hueco que hay detrás del kick, porque aquí digamos que está al principio donde está toda la explosión, toda la pegada contundente, y luego ya el kick empieza a caer, ¿no? La caída. Pues aquí, en esta caída es donde vamos a encajar los dos golpecitos del otro kick diferente, para hacer un pum 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 pum, para que cree una pelota, como ya os he explicado. Pandemonio, lo que he hecho ha sido arrastrarlo aquí, lo he cortado para que me encaje entre el 1-3 y el 1, o sea, entre el 1-1-3 y el 1-1-4. Y aquí, o bien lo he duplicado con control D, o bien apretando control, lo arrastro y lo duplico. Y ya tengo pum, popom, pum, popom, pum, popom. Y así es como creo yo el pum, 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 como el cabalgar del caballo, ¿no? Ya tendríamos aquí nuestra base de hard techno contundentísimo. Vamos a procesarlo un poco y vamos a darle más chicha. Vale, yo he creado un grupo, con estos dos he creado un grupito. Como veis, dentro del canal no he metido nada, ni de un kick ni de otro. No le he cortado frecuencias, ni lo he comprimido, ni nada. Lo he dejado tal cual. Porque cuando suena un kick no suenan los otros. Entonces no me van a molestar si estuvieran los dos uno encima de otro. Que creáis una locomotora. He creado un grupo, como he dicho, y aquí viene pues todo el procesamiento que le he hecho. Bueno, aquí le he metido un utility para darle más volumen, porque lo tengo bastante bajito. Y luego, pues con todo el proceso he creado un grupo. Vamos a ver lo que he ido yo haciendo. Primero, ecualizador, le he quitado la frecuencia a partir de los 20 Hz para allá, lo he cortado. Y aquí le he subido un piquito en los 116. Lo he ido escuchando y donde veía yo que subía un poquito la contundencia, pues ahí le he metido. Tampoco me he pasado, le he metido un par de decibelios y ya está. ¿Veis? El sonido cambia ligeramente. Si no tenéis auriculares no lo vais a percibir. Lo siguiente, le he metido un Maserati, que esto digamos que es como un compresor limitador o algo así, que a mí me gusta mucho, ya lo habréis visto en otros tutoriales. Y bueno, básicamente el preset que trae, pues bueno, le he dado sensibilidad para comprimirlo más, y el Tump, que lo que hace es meterle más grave o menos grave. Este es el tipo de compresión, si queréis que esté más comprimido o menos. Y bueno, esto si queréis que tenga más agudo o menos agudo. Y esto por la salida, ¿no? Aquí tenéis lo que yo he toqueteado. Vuelve a cambiarlo un poquitín.
ya vamos a saturar las señales, ¿no? Porque queremos un rollo scrum, entonces tenemos que utilizar o el amp o el overdrive o otros que tengáis de otras marcas. Vamos a hacerlo con los de Ableton por si no tenéis otros. Vale, le he metido el amp, lo he pasado a mono porque estamos con kick, entonces no necesitamos la señal estéreo. Preset blues y bueno, le he metido un poco de medio y un poco de agudo. Le he metido 6 decibelios en cada potenciómetro. La presencia pues le da un poquito y bueno, el drivewell lo he puesto al máximo y fin. ¿Veis? Ya hemos roto un poco la señal. Ya suena como más agudo y más chispeante, ¿no? Siguiente. Overdrive, ya para destruir el tema, cerrar el Ableton y irnos a dormir a la camica. ¿Qué es lo que he hecho? He saturado al máximo las frecuencias más graves, como veis aquí. Y los agudos están filtrados, no los está saturando. Le he dado un poco de drive para añadirle más saturación. Y bueno, el drive wet al máximo y el dynamic lo he puesto al 0. Siguiente, compresor multibanda. He cogido el preset que viene en Ableton, multiband dynamic, lo he arrastrado y sin tocar nada le he dado en frecuencias graves, le he dado 8 decibelios, en media 5 decibelios y en agudos le he dado 3,70. Y luego en la salida de los agudos le he añadido otros casi 6 decibelios. Ahora mismo veis que suena fatal, pero bueno, eso es ahora mismo, porque luego yo le meto aquí el utility por si tiene frecuencias subgraves en el estéreo que no las queremos. Aún así yo siempre lo meto. Vale, ya que tenemos esto, ahora voy a apagar el utility, porque claro, el utility lo tenía para darle volumen porque no tenía todo el proceso. Ahora que tengo el proceso tiene demasiado volumen y está saturado. Ahora lo apago y es el sonido que hemos conseguido con todo el proceso. Si lo apago es que no va a sonar porque la señal es tan sumamente pequeña que no da volumen. Aquí he creado yo otro grupo con estas pistas. Primera pista. ¿Qué es lo que he metido yo aquí? He metido una caja o un snare. Una caja haciendo pa, 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 pa. Básicamente. Ecualizador para quitarle un poco de frecuencia subgrave. Compresor. Y se me ha olvidado meterle un utility. Lo voy a pasar a mono por si acaso. Veis que la primera caja me coincide con el primer golpe de bombo. Este me coincide con el bombo de refuerzo y esta me vuelve a coincidir con nada. Luego lo he comprimido con sidechain con el primer bombo, que va a ser el que marque el tiempo, porque el otro es como el que le hace la cabalgada, y así sería en conjunto. Tenemos ahí ya el basón. Siguiente. Aquí ya le voy a meter un poco de background, ¿no? Voy a rellenar un poco las atmósferas traseras. Y no las de ahí abajo, sino las traseras. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? He cogido un loop de algo, de background, de sonido random. Y lo he procesado, evidentemente. Encendemos el proceso que le he hecho. Y vamos a ver lo que he ido haciendo poco a poco. Para que lo vayáis entendiendo. El Shaper Box. Shaper Box sirve para muchas cosas. Para hacer filtrados, para hacer cortes de transient, para hacer paneos. Sirve para muchas cosas. Está muy bien este plugin, muy completo. No hemos ido al preset Pad DAC. He ido navegando por los presets y el que me ha gustado, ahí se ha quedado. Vale, este me pasa lo mismo. Como la señal está muy bajita, no se llega a escuchar. Vamos a meterle un utility aquí para que lo oigáis. Sonido en bruto, Shaper Box. Básicamente lo que está haciendo es un sidechain y un gate. Está bombeando ahí. Siguiente paso, el texture. Vamos a añadirle al sonido en bruto, vamos a añadirle un refuerzo iba a decir melodías, pero no. Esto lo que hace es añadirle textura al sonido que ya tenemos. Este sí lo hemos enseñado en otros tutoriales. Y bueno, aquí tenéis pues todos los presets que podéis usar, ¿no? Pues si queréis que le meta bajo, sucio, drum, musical, percusiones, vocales. Al sonido que tenéis le mete como otra capa de sonido, que aquí es donde la seleccionáis. O sea, me he ido al preset por default y he cogido aquí el Electric Noise. ¿Veis? Aquí tenéis un montón de ruido que vosotros podéis ir navegando y ir cambiando el sonido como queráis. Yo le he metido un
sonido eléctrico, que se llama Leslie Slow, por si queréis copiarlo. Siguiente, hay que ecualizar porque ahí ya se nos ha subido de frecuencia y ya se nos ha vuelto loco. Le he quitado pues, todo el grave que me está metiendo el texture y los agudos, porque ahí voy a tener que meter los hi-hats. Si no está ecualizado, pues los hi-hats no van a entrar y ya no se van a escuchar. Compresor con sidechain y utility, porque tiene demasiado estéreo y lo he cerrado un poco aquí con el width. Siguiente, ya tenemos la capa que va a rellenar nuestra base, lo que vais por debajo, ¿no? Un par de percusiones, de golpes de percusiones, de one shot, que básicamente era, pues lo que pasa es que yo dentro del propio clip lo he automatizado. ¿Veis? He hecho una automatización del paneo dentro del propio sonido. ¿Veis? Hace plum y se mueve de un lado a otro. Eso en uno, y en el otro lo he hecho diferente. ¿Veis? En este he hecho otro tipo de paneo. Le he metido reverb, Valhalla, que es una gran reverb, con el preset Lunar Lander, y bueno, lo he toqueteado un poco. Un poco de reverb para darle profundidad. Ecualizador. Quitamos los graves, quitamos los agudos. Amp para saturar la señal. Utility para cerrar el estéreo. Compresor con sidechain, evidentemente. Y le he vuelto a meter un EQH detrás, porque cuando metéis un amp, el amp lo que hace es saturar la señal y vuelve a meterle graves y agudos que no tenía antes. Entonces, si aquí tenéis, antes del amp, tenéis un EQH, aquí lo ecualizáis, le metéis el amp, le vuelve a meter frecuencia aguda y grave, y detrás, si no lo volvéis a ecualizar, pues tengo una mosca por aquí que quiere aprender a hacer música y está aquí pues por la cara, ¿no? Está aquí intentando que le dé una clase privada. Siguiente, como he dicho, el amp os está metiendo frecuencia detrás del otro ecualizador. Volvemos a ecualizarlo. Y de un par de golpes de percusión, pues tenemos un sonido indescriptible. Vale, lo que he ido haciendo es más o menos rellenando visualmente los huecos, ¿no? Los golpes de las cosas no las pongo todas en los mismos sitios. Siguiente, un hi-hat. En este no me he complicado. He cogido un loop y lo he procesado. Lo he ecualizado. Lo he convertido en mono. Le he metido overdrive para saturarlo. Y al meterlo overdrive, como he explicado, estamos saturando también frecuencias graves que antes habíamos cortado. Tenemos que meter otro ecualizador detrás para volverla a cortar. Y compresor con sidechain. Y ahora tendríamos pues esto. Siguiente. La típica voz. Hemos hecho un loop bastante corto, que es lo que se va a repetir. Que en la música actual de este rollo, pues es lo que lleva, ¿no? Una voz que hace guachu guá, guachu guá, guachu guá, y luego a lo mejor en la parada, pues se abre un poco o se repite más, acortando el loop, y luego pues rompe pues con toda la base. Y la he procesado. Un texture que lo que he hecho ha sido meterle otra capa más de vocal femal whisper, ¿no? Que es ruido ahí de voces femeninas, que me la añade a la capa que yo ya tengo de la vocal. ¿Veis? Así me crea ahí un alboroto que el perrito piloto. Valhalla de reverb. Compresor con sidechain para comprimirlo y también quitarle un poco a la cola que suele llevar la reverb. Le metemos un amp para romper la señal totalmente. Volveremos a meter el ecualizador detrás.
Utility para cerrarle un poco el estéreo, vamos a cerrarlo un poco más. Y aquí, bueno, le he metido un autofilter para tenerlo cerrado y cuando yo quiera que vaya subiendo la voz para crear el subidón, básicamente. Vale, aquí tengo un loop que he cogido de una batería acústica y lo he hecho, a ver, creo que por aquí le había metido yo delante al utility este, vale, vamos a cogerlo aquí, porque aquí pasa exactamente lo mismo. Le voy a dar más volumen para que lo oigáis. Es una base de drum and bass o de jungle, y lo que he hecho, en vez de que esté ajustada a, por ejemplo, del 1 al 2, lo he hecho así. Si yo no lo hago totalmente cuadrado, ¿no? 4x4, me hace como cambio de vez en cuando y entonces mola. Como si yo lo hiciera así. Lo que pasa es que como tengo aquí el loop, no se llega a escuchar. Vamos a hacerlo un poco más largo, ¿no? Si yo lo pongo hasta aquí, y este pues ha hecho exactamente lo mismo. Es otro loop de percusiones de una batería. Y lo mismo, lo he hecho para que esté descompasado, no lo he hecho en 4x4. Vamos a ver cómo suena ahora en general, porque después de todo esto, lo que he hecho, como he explicado antes, los dos kicks, he creado un grupo, que es este. Por eso le he puesto kick más kick, que están los dos. Luego he hecho otro grupo con pues el background, la caja, el hi-hat y la voz. Esto lo he vuelto a agrupar y ahí le he metido un compresor sidechain para eso. Estos están fuera porque lo he hecho después. No estoy seguro de que vayan ahí en el tema. Entonces, vamos a apagarlo. Y ahora, cuando tengo esos dos grupos, he vuelto a agrupar todos. O sea, el grupo del kick más el grupo del resto. Lo he vuelto a hacer otro grupo. Y aquí lo que he metido ha sido un metafilter, que es un filtro, podéis usar el de Ableton, que es el autofilter. Y básicamente lo que hace es filtrarme, pues cuando quiera como quitarle grave y que luego vuelva a romper. Vamos a abrir un poco la secuencia y vamos a secuenciar esto. Vamos a duplicarlo. Tampoco vamos a hacer un tema entero aquí, pero vamos a hacer, pues yo que sé, hasta 2 minutos y medio, por ejemplo. Esto lo abrimos. Y una vez tenemos esto, si no queremos tener esto, la pelotera aquí de kick, lo que podemos hacer es juntarlos, ¿no? Nos venimos aquí al primero, lo hacemos así y le damos a consolidar. Nos metemos aquí y le damos a loop. Y ya con esto lo expandimos. Y así no tenemos ahí 550 golpecitos de bombo. Y con el de abajo exactamente igual. Vamos a ver si las dos pistas que tenemos aquí de percusiones de batería nos funcionan también con este loop. Vale, el 12 creo que si no nos puede quedar bien. Entonces el 12 lo que vamos a hacer es que entre a partir del 9. Venga. Esto lo borramos, lo encendemos y vamos a hacer que se encienda el metafilter. Vale, nos venimos aquí y aquí en el grupo hacemos que se encienda aquí.
Vale, aquí tenemos una paradita. Vamos a hacerle aquí algo diferente. Como tenemos esto agrupado, podemos meterle aquí un filtro que haga que se encienda justo ahí, en este grupo. Aquí se enciende. Y podemos jugar pues con el filtro, con el frequency. Hacemos así. Vale, y aquí al final pues podemos hacer algo por una repetición, ¿no? Podemos hacer que la caja haga ta 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 y se repita aquí, por ejemplo. Que haga como una metralleta. A ver. Ah, vale, que la caja estaba silenciada. Vale, vale, vale. Vale, la caja quiero que entre a partir del 5. Entonces lo enciendo aquí. Y este. Vale, vamos a ver cómo va. Vamos a darle la vuelta a este. Vale, vamos a abrir la voz, que la teníamos por aquí. Esta era la vocal, creo. ¿No? Ah, no, este era el hi-hat. Vale, la vocal era este. Venimos a frequency y hacemos pues así. Vale, os voy a enseñar una cosa que yo también suelo hacer mucho con los raids. Vamos a coger estos 4, los consolidamos. Le damos a loop y ahora nos vamos a venir a clip y a transposición. Pinchamos aquí un puntito y aquí abajo lo bajamos, yo que sé, 12 semitonos, por ejemplo. Este lo cambiamos de color para saber que ese raid tiene un cambio. Y aquí podemos hacer que la voz pues cambie algo. Que no haga el yugande. Vale, la voz era esta. Vamos a ponerle voz. Y aquí
Vamos a hacer que haga, yo que sé, pues que se repita más. Vale, es aquí donde tiene que hacer cambio. Y esta última parte, pues que cambie también. Vamos a hacer que haga esto. A ver. O esto. Vale, y aquí en el último trozo, pues ya la repetición de las repeticiones. Que no me deja hacerlo más corto, pero lo podemos hacer de otra forma. Vamos a quitar este trocito. Y esto lo ponemos aquí. Y esto lo que vamos a hacer es duplicarlo. ¿Veis? Aunque el propio clip no me deja hacer un de estos más pequeño, pero lo podemos hacer de esta forma. Y aquí, pues bueno, podemos jugar con el filtro también. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear aquí una pista de audio y vamos a resamplear toda la base. Lo que he hecho es en Audio From le he puesto el grupo, o sea, el grupo me entra por aquí y lo he grabado. Vamos a hacer esto más corto. Lo recorto. Ya tengo toda la base en un solo loop. Y ahora pues puedo hacerle con el 14. Puedo hacer algo. Aquí, por ejemplo, me vengo, lo arrastro aquí. Esto hago así. Claro, evidentemente tengo que apagar aquí. Y aquí tengo que quitar el resto de sonidos. Si no voy a tenerlo por duplicado la base más todas las pistas. Esto lo apago. Lo que he hecho, me he venido a clip y en sample offset lo que hace es cambiarme los golpes del loop. Los puedo ir cambiando de sitio. O lo hago aquí directamente en audio o dentro con el sample offset. Lo que hago es cambiar esto para arriba y para abajo y veis que me cambia el orden de los sonidos. Lo que pasa es que es un poco loco porque no se sabe lo que está haciendo. Es a la sopa boba. Bueno, por hacer algo diferente, filtrar toda la señal. Aquí lo encendemos y jugamos con el frequency. Vamos a meterle el texture a ver si podemos hacer algo con eso.
Así ya, teniendo la base en una sola pista, podemos añadirle efectos y hacer cosas pues muy, muy de puta madre. Espero que haya molado, vamos a escucharlo un poco en conjunto. Y si ha sido así, pues darle un like ahí, coméntame. Y a hacer bases de hard techno, pues a punta pala.